Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta oportunidad se desarrolla un ejercicio relacionado con choques elásticos. El ejercicio dice así: una esfera A de masa igual a 5 kilogramos se mueve sobre el eje X con una velocidad de 2,5 metros por segundo y choca con una esfera B de masa igual a 3 kilogramos que está inicialmente en reposo. Después del choque, la esfera A adquiere una velocidad de 1,3 metros por segundo y su dirección forma un ángulo de 30 grados con relación al eje X. ¿Cuál es la velocidad de la esfera B? Aprovecho la oportunidad para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. En la descripción del video queda un enlace a un artículo relacionado con este tema de choques elásticos e inelásticos. Leerciencia.net, el sitio web de las ciencias naturales. El choque es elástico por dos razones. Primero, porque después de la colisión los cuerpos se mueven separados. Y segundo, porque el ejercicio no hace referencia a deformaciones permanentes. Los ejercicios con choques elásticos se resuelven utilizando la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. La primera parte de la ecuación hace referencia a lo que ocurre antes de la colisión. Y tenemos la cantidad de movimiento de la esfera A, que es la masa por su velocidad inicial, más la cantidad de movimiento de la esfera B, que es su masa por la velocidad inicial. La segunda parte de la ecuación hace referencia a lo que ocurre después del choque. Tendríamos entonces la masa de la esfera A por su velocidad final más la masa de la esfera B por su velocidad final. Otra cosa a tener en cuenta es que el choque es bidimensional. Un choque es bidimensional cuando después de la colisión los cuerpos no se mueven sobre la misma línea recta. En este caso nos dicen que el cuerpo A o que la esfera A se desvía 30 grados de su trayectoria inicial y suponemos que la esfera B hace algo parecido en sentido opuesto. En este caso tenemos que resolver la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento para los dos componentes, para el componente para el componente X y para el componente Y. Recordando rápidamente qué son los componentes de un vector. Si tenemos un vector en posición normal y hacemos una proyección de ese vector sobre el eje X, obtenemos un vector que va desde el origen hasta esa proyección. A ese vector que queda sobre el eje X lo llamamos componente X y se calcula muy fácilmente. Simplemente se multiplica la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Del mismo modo, si trazamos una proyección perpendicular al eje Y, el vector que dibujamos desde el origen hasta ese punto lo llamamos componente Y se calcula multiplicando el vector por el seno del ángulo. Aplicando estas dos fórmulas a la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, tendríamos entonces una fórmula de la cantidad de movimiento para el componente X, que es muy sencillo de calcular porque simplemente cada uno de los elementos de la ecuación lo multiplicaríamos por el coseno del ángulo. Antes de la colisión multiplicaríamos, por ejemplo, la cantidad de movimiento de la esfera A por el coseno de 0 grados, porque la esfera se está moviendo sobre el eje X. En el caso de la esfera B, pues sus dos componentes, tanto X como Y, son 0 porque la esfera está en reposo. Y después del choque, la esfera A nos dicen que se desplaza o que se desvía mejor 30 grados de su trayectoria inicial. Entonces tendríamos la masa por su velocidad final por el coseno de 30 grados. Y acá también multiplicaríamos por el coseno, pero de un ángulo que hace falta calcular. De la misma manera existe entonces la fórmula para el componente Y la fórmula para el componente Y se resuelve fácilmente multiplicando cada uno de los elementos de la ecuación por el seno del ángulo. De la misma manera, antes de la colisión, en el caso de la esfera A por el seno de 0 grados,
en el caso después de la colisión, por el seno de 30 grados. La esfera B, pues su componente Y también es 0. Y en el caso de la esfera B después de la colisión, pues es lo que tenemos que calcular. Bien, se resuelve primero la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento para el componente X. Vamos a omitir las unidades con el fin de simplificar el proceso. Entonces, simplemente se reemplazan los valores. La masa de la esfera A es 5 kilogramos. La velocidad inicial de la esfera A es 2,5 metros por segundo. Y como estamos calculando el componente X, pues lo multiplicamos por el coseno de 0 grados, porque la esfera inicialmente se mueve sobre el eje X. En el caso de la esfera B, como está en reposo, el componente X es 0. Después de la colisión, se tiene que la masa de la esfera A sigue siendo 5 kilogramos, pero su velocidad final es 1,3 metros por segundo. Como se está calculando el componente X, se multiplica por el coseno de 30 grados, y esos 30 grados es la dirección que toma la esfera después de la colisión. Es un dato que da el enunciado del ejercicio igualmente. Y finalmente tendremos la masa de la esfera B, que son 3 kilogramos, multiplicado por el componente X de su velocidad final, que no lo conocemos, entonces lo escribimos como está. En este punto podemos adelantar algunas de las operaciones. Entonces 5 multiplicado por 2,5 por el coseno de 0 da 12,5. En el caso de la esfera B, pues sigue siendo 0. Después de la colisión tendremos 5 por 1,3 por el coseno de 30, que es igual a 5,63. Y del último componente de la ecuación tendremos 3 por el componente X de la velocidad final de la esfera B. Dado que solo tenemos una incógnita, en este punto ya podemos reorganizar los términos para hallar el componente X de la velocidad final de la esfera B. Entonces tenemos 12,5. Este 5,63 que está aquí sumando lo pasaríamos al otro lado de el signo igual a restar. Por esa razón lo escribimos acá, menos 5,63. Y este 3 de la masa de la esfera B está multiplicando a su velocidad final. Así que como está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Y haciendo estas operaciones, tenemos que el componente X de la velocidad final de la esfera B es 2,29 metros por segundo. Se procede de la misma manera para hallar el componente Y. Entonces se escribe la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento y se reemplazan los valores. La masa de la esfera A, que es 5 kilogramos, su velocidad inicial, que es 2,5 metros por segundo, y como estamos hallando el componente Y, multiplicamos ahora por el seno del ángulo, que en este caso es el seno de 0 grados. La esfera B está en reposo, así que su componente Y también es 0. Después de la colisión, la masa de la esfera A sigue siendo 5 kilogramos, pero ahora su velocidad final es de 1,3 metros por segundo, y al estar calculando el componente Y multiplicaremos por el seno de 30 grados. El último componente tenemos la masa de la esfera B por el componente Y de su velocidad final, que no lo conocemos. Al multiplicar 5 por 2,5 por el seno de 0 grados obtenemos 0 para el componente Y de la esfera A. De la esfera B también sigue siendo 0, y en el otro lado de la ecuación 5 por 1,3 por el seno de 30 grados es igual a 3,25. Y del último elemento de la ecuación me queda 3 por el componente Y de la velocidad final de la esfera B. Para poder encontrar el valor de ese componente Y, entonces simplemente este 3,25 que está aquí sumando al lado derecho de la ecuación, lo podemos pasar al otro lado a restar, por eso tenemos menos 3,25, y el 3 de los 3 kilogramos que están multiplicando al componente Y de la velocidad final, lo pasamos a dividir. De tal manera entonces que el componente Y de la velocidad final de la esfera B
es menos 3,25 dividido entre 3, lo que arroja un valor de menos 1,08 metros por segundo. Para terminar se halla el módulo de la velocidad final de la esfera B aplicando el teorema de Pitágoras. Para ello elevamos al cuadrado el componente x, 2,29 al cuadrado, más el cuadrado de el componente y, menos 1,08 elevado al cuadrado. Al hacer esas operaciones obtenemos que la velocidad final de la esfera B es 2,53 metros por segundo. Y para saber hacia dónde se mueve la esfera, utilizamos el inverso de la función tangente, que se halla dividiendo el componente en y sobre el componente en x. Entonces, la tangente, o mejor, la tangente a la menos 1 de esta expresión es igual a menos 25,24 grados. El signo negativo indica que son 25,24 grados por debajo de la horizontal, tal como muestra el esquema del ejercicio. En conclusión, después de la colisión, la esfera B se mueve con velocidad de 2,53 metros por segundo, describiendo un ángulo de menos 25,24 grados con relación al eje X. Esto es todo por este ejercicio, espero que haya quedado claro y nos veremos en una próxima oportunidad.